Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven en este momento. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí con todos ustedes. Les habla la hermana Madeline González desde Denver, Colorado. Estamos asistiendo a la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial y queremos aprovechar esta oportunidad para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Si usted tiene una Biblia cerca y puede abrirla, le pedimos que vaya a la carta de Santiago. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5, verso 13 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque en este momento tú nos permites, Señor, traer tu palabra, Padre. Te pedimos que seas tú dirigiendo todo lo que hemos de hacer, Padre Celestial, y que de igual manera tú ministres nuestras vidas, Señor. Tú hablas en nuestros corazones, Padre. En este momento nos ponemos en tus manos, Señor, porque estamos necesitando, Señor, de tu experiencia. Oh Padre Celestial, permite que nos acerquemos más a ti, mi Dios. Gracias te damos por todo lo que tú has de hacer y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento vamos a estar hablando bajo el tema Oremos y cantemos alabanza. Hemos leído una porción de la palabra del Señor que nos insta, nos aconseja a que nosotros, ¿verdad?, hagamos una serie de cosas cuando estemos enfrentando algunas situaciones en nuestra vida. Y para comenzar, este verso 13 nos habla de que cuando estemos afligidos, hagamos oración. Ya sabemos, ¿verdad?, que la oración puede mucho, que la oración es una herramienta que podemos utilizar para acercarnos al Señor. Y de la manera que nosotros oremos, de la manera que nosotros hablemos con el Señor, vamos a recibir contestación a esas oraciones. Muchas veces pues estamos pasando por necesidades, estamos pasando por situaciones, y lo que nos está pidiendo la palabra del Señor es que vayamos en oración delante del Señor, que vayamos y le pidamos a Él, conociendo que Él es el que nos escucha, que Él es el que nos contesta, que Él es el que nos da la mano en nuestros momentos difíciles. Pero hay a veces que esa oración tiene que ser un poquito más intensa, un poquito más fervorosa. A veces tenemos que ir más bien en ruego, en clamor al Señor, para que el Señor haga una obra, para que el Señor nos ayude, porque estamos pasando por una necesidad, o quizás estamos orando, ¿verdad?, por una petición especial que tengamos. Lo que nos habla la oración es que nosotros tenemos que hablar con el Señor y explicarle qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos faltos de. Y vamos a ver cómo el Señor contesta nuestras oraciones. Pero para eso, para que el Señor se mueva a misericordia, para que el Señor obre en su grande amor hacia nuestras vidas, hacia nuestras peticiones, usted y yo no tenemos que acercar más al Señor. Usted y yo tenemos que tener una relación con Él constante para que el Señor se glorifique en todo momento. Fíjese que la oración es una herramienta que el Señor le enseñó a los discípulos a orar, porque ellos le pidieron a Él: enséñanos, necesitamos que tú nos enseñes a orar. Y vemos cómo el Señor se tomó el tiempo de explicarle a estos hombres cómo orar, cómo llegar al Padre y alabar su nombre y pedirle a Él lo que necesitaban. Es necesario que nosotros
sepamos cómo hablarle al Señor. Sepamos que el Señor está presto, que sus oídos están prestos a nuestro clamor, a nuestra oración. Dice la palabra del Señor donde leímos, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Cuando usted y yo estamos pasando por situaciones, nos afligimos, nos ponemos ansiosos quizá, o nos ponemos preocupados por una situación, o si, ¿verdad?, estamos en problemas, pues estamos un poco, ¿verdad?, desesperados. Pero es ahí cuando usted y yo nos tenemos que acercar a la presencia del Señor en oración. Decirle al Señor que nos ayude, decirle al Señor que extienda su mano para que obra en nuestra vida, decirle al Señor que nos ayude a esperar en su voluntad. Cuando vemos eso, vemos que el Señor obra conforme a su voluntad. Hay dos ejemplos en la palabra del Señor que nos hablan de hombres que oraron y que el Señor obró en su vida. Si vamos al libro de Job, gloria al Señor, en el capítulo 42, vamos a ver ahí que Job tenía una necesidad grande. Usted y yo conocemos que Job era una persona que era recta delante del Señor, era un hombre bueno delante de Dios, y el mismo Dios dio testimonio de su vida. Vemos cómo él lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió su pertenencia, perdió su riqueza y hasta perdió su salud. Y en medio de toda esa situación, él aprendió a esperar en el Señor, pero también aprendió a ir al Señor en oración. El capítulo 42 nos habla de la conversación que tuvo Job con el Señor, y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes. Él sabía que había que orarle a Dios. Él sabía que en medio de la adversidad que él estaba viviendo, que los problemas que él tenía que acercarse al Dios Todopoderoso. Y reconocía que Dios todo lo podía. De esa misma manera usted y yo tenemos que llegar delante del Señor. Cuando estamos pasando necesidad, sí, nosotros a veces le comentamos a algunas personas lo que nos está ocurriendo, pero vayamos delante del Señor, pidámosle a Dios para que sea Él el que obre en nuestras situaciones. Dice que yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Para nosotros poder ver que Dios obra en nuestras situaciones, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que acercarnos a Él y creer que Él puede hacer la obra. Job estaba en una situación, quizás él sabía lo que podía ocurrir, pero no tenía esa certeza de saber cuán grande era Dios. Él sabía que él todo lo podía, pero no había visto cómo Dios iba a obrar en su vida todavía. Dice, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando habla de que él se arrepiente en polvo y ceniza, habla de que él se está humillando ante el Dios Todopoderoso, que él sabe que él no puede hacer nada por sus propios méritos, que él no puede hacer nada con los recursos que le quedaban, sino que él tenía que depender de Dios y tenía que ir en oración, tenía que hablar con el Señor. Y fíjese que conociendo, ¿verdad?, cómo fue que él habló con el Señor de la manera respetuosa, de la manera que el Señor entendiera que él tenía una gran necesidad, vemos que Dios le contestó. Dice que él, en el verso 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ahora pues,
tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderé para que no trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Eliafaz temanita, Bildad suita y Sofar naamantita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Quiere decir que aunque nosotros oremos, si no estamos yendo delante del Señor con un corazón sincero, con nuestra actitud que demuestre a Dios que nosotros estamos siendo humildes, que nosotros estamos pidiéndole al Señor que Él obre en nuestra situación, vamos a ver que el Señor puede que no conteste, que no escuche esa oración. Es necesario que el Señor escuche nuestra oración, y para que el Señor la escuche, nosotros tenemos que llegar a Él con un corazón humilde, con un corazón contrito, pidiéndole y rogándole que Él sea el que haga la obra, que de acuerdo a su gran misericordia y a su gran amor, Él escuche nuestra oración, que Él escuche nuestro ruego, que Él escuche nuestro clamor, y podamos nosotros ver la mano de Dios obrar en nuestra situación. Vemos cómo Dios lo hizo con Job. Vemos cómo Dios sanó a Job. Vemos cómo Dios volvió a darle más de lo que él había tenido. Todo porque él se mantuvo fiel a Dios. Él mantuvo recto delante del Señor. Él se mantuvo dando testimonio de que él servía a Dios. Aun cuando sus amigos quizás lo criticaron, aun cuando quizás su mujer le dio un mal consejo, aun cuando todo lo que él tenía, él sabía que ya lo había perdido y que quizás no tenía esperanza, todavía en su corazón había un deseo de alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero lo hizo yendo en oración, sabiendo que el que iba a contestar su petición iba a ser Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de Job, tenemos que seguir ese ejemplo de orar al Señor. Cuando más necesitemos estamos, es cuando más tenemos que acercarnos al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a esperar en Él, a esperar que se haga su voluntad, porque a veces queremos que el Señor conteste a nuestra manera, y no puede ser de esa forma. Tenemos que ir humillados delante del Señor y demostrarle al Señor que nosotros queremos serle fiel a Él en todo momento de nuestra vida. Cuando el tiempo esté difícil, somos fieles al Señor. Cuando el tiempo esté mejorcito, también le vamos a ser fieles al Señor. Tenemos que seguir el ejemplo que nos dio Job en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique, para que Dios conteste nuestras peticiones. Usted y yo estamos necesitados de que Dios obre en nuestra vida. Es necesario que hagamos, ¿verdad?, lo propio, y que seamos obedientes a lo que la palabra del Señor nos está pidiendo. Que nosotros podamos seguir los mandamientos, los estatutos, que nosotros podamos seguir la palabra del Señor y serle fiel al Señor. Vemos en la palabra de Dios que no fue el único que oró en una situación difícil. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 38, vemos un rey que enfermó de muerte. En el capítulo 38 nos dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mire qué palabra más fuerte, viniendo de parte del Señor, porque Isaías era un profeta de Dios. Y este hombre, lo que estaba escuchando no eran palabras bonitas, no eran profecías de que te voy a prosperar, no eran profecías de que vas a estar bien o que vas a tener muchas cosas. No, estaba hablando de que tenía que arreglar su vida porque iba a morir. Y en ese instante yo me imagino que él se conmovió, se estremeció. Él pensó que fue lo que escuché. ¿Cómo yo escuché esto? Pero fíjense que Ezequías, en el verso 2 dice: entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad
y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. A veces nos toca orar al Señor llorando, clamando, rogándole al Señor por lo que queremos. Y vamos a ver que el Señor va a obrar. Pero tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que volvernos a Él. En este momento vemos que este rey se volvió a la pared. Lo que nos habla que él estaba buscando el rostro del Señor. Y dice que él lloró con gran lloro. Quiere decir que esta oración venía desde lo más profundo de su corazón, que él estaba buscando que el Señor obrara en su vida, que él estaba pidiéndole al Señor que contestara su oración. A veces tenemos que fijarnos cómo estamos orando. A veces queremos orar un telegrama ahí rapidito. Señor, resuelve mi problema, ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que me está ocurriendo, ya sabes, tú lo sabes todo, amén. No, hermano, tenemos que sacar tiempo de calidad para hablar con el Señor. Tenemos que hablar con el Señor como que está frente a nosotros, de hablarle con respeto, hablarle con intensidad, decirle al Señor, esto es lo que me está pasando, yo sé que tú todo lo conoces, pero yo necesito de ti. En este momento que yo estoy angustiado, en este momento que yo estoy afligido, escucha mi oración, contesta mi petición y vamos a ver que Dios va a obrar. La palabra del Señor dice y nos da ejemplo que Él contesta las peticiones, que Él escucha nuestro ruego, que Él escucha nuestra oración. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros orando al Señor? ¿Estamos nosotros acercándonos al Señor en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude cuando estamos afligidos, cuando estamos en adversidad o en problemas? ¿O simplemente tenemos al Señor ahí como en una gavetita guardado y cuando lo necesitamos abrimos la gaveta y le decimos al Señor, necesito que me ayudes? Nosotros tenemos que acercarnos al Señor en todo momento. Si alguien habló de la oración, si alguien le daba consejo a los discípulos de la oración, era el Señor Jesucristo. Y si Él estaba pidiéndole a todos los discípulos que tenían que mantener una vida de oración, ¿cuánto más nosotros? Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor en oración. Constantemente nosotros tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, para que entonces nosotros podamos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida, para que cuando las vidas lleguen a nuestra vida y quizás se acerquen diciendo necesito que ores por mí, que nosotros podamos ahí en ese instante orar, ahí en ese momento pedirle a Dios que obre en las vidas de esas personas. Necesitamos tener una relación con Dios para que al igual que pasó con Ezequías, veamos la mano de Dios obrar en el momento. Fíjense que entonces en el verso 4 del capítulo 38 de Isaías dice, entonces lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová tu Dios, David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano de rey Asiria y esta ciudad ampararé. En ese momento que Ezequías se volvió a la pared, en ese momento, al instante que Ezequías, el rey Ezequías, oró y clamó llorando al Señor y pidiéndole a Dios que viera cómo había sido su vida, Dios escuchó la oración. Dios escuchó el ruego de este hombre. Dios escuchó y vio las lágrimas de este rey. Y también escuchó lo que él dijo, porque dice que el rey Ezequías dijo que él había andado delante de Dios en verdad y con íntegro corazón. Usted y yo no podemos andar queriendo parecernos a quién sabe quién y después de decirle al Señor, yo soy tu hijo, yo quiero que tú obres en mi vida. No, hermano, no, amigo que me está escuchando. Constantemente usted y yo tenemos que servirle al Señor, tenemos que vivir para Él,
Tenemos que dar testimonio que estamos siguiendo sus pasos. Tenemos que comportarnos como hijos e hijas de Dios, para que cuando nosotros oremos, confiando en que Él va a escuchar nuestra oración, Él conteste a su debido tiempo. Este hombre necesitaba de un milagro de Dios en su vida y Dios obró rápidamente. Tan pronto se volvió a la pared, tan pronto él oró, tan pronto él clamó, tan pronto él lloró delante de Dios por esa petición que él tenía. Dios obró en su vida. Fíjense que Dios le contestó, le dice a Isaías: regrésate, dile al rey estas palabras. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios constantemente para que veamos que Dios contesta las peticiones de inmediato. Yo imagino la alegría que tuvo que tener este rey, al igual que Job, que quizá, ¿verdad?, había perdido todo, hasta su salud. Ambos hombres vieron sus oraciones contestadas, pero ambos hombres eran íntegros delante de Dios. Ambos hombres querían seguir al Señor, querían vivir para Dios, querían que Dios fuera real en su vida. Y ellos pudieron experimentar a través de su oración que Dios escuchó sus oraciones, que Dios les contestó. De la misma manera que ellos vieron la contestación de Dios, podemos verla nosotros. Muchas veces oramos al Señor y a veces quizás pues nos preguntamos: ¿me irá a contestar? ¿No me irá a contestar? Pero esa no debe ser nuestra preocupación. Más bien nosotros tenemos que orar con fe, creyendo que Él está escuchando. Nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a esperar en ti, a esperar que tú contestes mi petición, y apelar a su misericordia, apelar a Dios en su amor. Sabemos que Él es un Dios amoroso y misericordioso, y debemos esperar con fe. Y recordar a estos dos hombres. Estos dos hombres oraron creyendo que Dios iba a hacer la obra. Entonces nosotros también tenemos que acercarnos al Señor y pedirle a Dios que nos ayude. Que en nuestras necesidades puede ser una simpleza. Una vez iba yo caminando de un lugar en el pueblo a mi casa, y cuando iba de camino vi que ya se iba a llover, que ya había empezado a lloviznar. Y donde yo vivía en Puerto Rico, y en todo Puerto Rico, cuando dice llover, llueve de verdad. Y se venía ya el aguacero encima de mí, pero no tenía yo ninguna sombrilla, nada donde cobijarme ni donde meterme, porque por donde iba pues no tenía la posibilidad de aguarecerme, de esconderme de la lluvia. Y recuerdo que oré y le dije: Señor, si empieza a llover aquí, yo me voy a mojar. Y si me va a mojar todo lo que yo traigo, ¿será que tú puedes permitir aguantar esta lluvia hasta que yo llegue a mi casa? Y cuando yo llegaba a mi casa, yo tenía que abrir un candado, el portón, entrar para poder estar debajo del techo. Y yo seguí caminando rapidito, pero vi que la lluvia se detuvo. Y yo iba cantando y dando gloria al Señor, porque sabía que Dios había escuchado mi oración. Y no fue hasta que entré adentro de mi casa, que cerré el portón de mi casa, que ya estaba dentro de la casa, abajo del techo, cuando empezó a llover reciamente, cuando cayó el aguacero fuertemente. Y lo único que yo pude hacer fue darle gloria y honra al Señor, porque en cosas tan pequeñas como esa, Dios contesta las peticiones. Si es que hay alguien enfermo, también el Señor contesta. Si hay alguna dificultad, algún problema, también el Señor contesta. En el caso de Job, en el caso de Ezequías, ya era un poquito el problema más serio, y Dios de igual manera obró en su vida. Nosotros tenemos que orar creyéndole al Señor que Él va a obrar en nuestra situación, pero tenemos que creerle, tenemos que vivir para Él, tenemos que acercarnos a Él. Fíjese que Santiago, volvemos a Santiago capítulo 5, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
El consejo de este apóstol es que nosotros oremos. Era lo que el Señor Jesucristo le había enseñado a ellos. Es lo que la palabra nos está enseñando hoy a nosotros. Tenemos que orar. Tenemos que sacar tiempo de oración. Ahora que estamos pasando mucho tiempo en las casas, saquemos tiempo para orar, para hablar con el Señor, para acercarnos a Él en oración. Luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Si usted está alegre, cante cánticos. Muchos de los cánticos que cantamos en nuestro servicio están en la palabra del Señor. Los hemos aprendido y a veces he escuchado gente que ha dicho, bueno, yo cantaba ese corito, pero no sabía que era un texto. No sabía que eso estaba en la Biblia. Es bueno que leamos la Biblia, es bueno que nos las aprendamos, es bueno que cantemos los salmos que están escritos en su palabra, que alabemos al Señor con cánticos. Es importante que también, además de orar, cuando estemos alegres, cantemos, que alabemos el nombre del Señor, porque el Señor nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que adorarle a través de los cánticos. Gloria al Señor. Fíjese que cuando vamos a los evangelios, gloria al Señor, en capítulo 4 de Juan, vemos ahí que el Señor se glorifica. Y hay gente, ¿verdad?, que puede esperar un milagro del Señor y quizá se le puede olvidar darle gracias al Señor. Pero cuando uno ve que Dios obra, cuando uno ve que Dios hace un milagro, nuestra responsabilidad es alabar y glorificar el nombre del Señor. Fíjese que en el capítulo 4 de Juan, vemos ahí que el Señor estaba hablando con una mujer. Y en un momento dado, Él le pide de beber a ella. Y dice en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. En ese momento, pues los discípulos se habían ido y Él estaba solo ahí en ese pozo. Y la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pero ella no sabía el milagro que Dios iba a hacer en su vida. Y Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esa es la agua que nosotros queremos. Esa es la agua que nosotros constantemente necesitamos. Y entonces vemos que ella le contesta a Él y le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y mire lo que el Señor le contesta, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Dios en su grande misericordia mandó a su Hijo a morir por nosotros para darnos salvación, para ayudarnos a vivir en la vida eterna. Pero nosotros tenemos que aceptarle a Él, decirle, Señor, ven a morar en mi corazón. Yo necesito que tú me des de esa agua viva. Y después le dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una agua que no muere, una agua que no nos hace tener sed. Por eso a veces cuando vemos las personas que nos dicen, pero es que tú te ves tan tranquilo, fíjate que tú estás pasando por muchas situaciones, o a veces te veo en problemas y en situaciones y veo como tú echas para adelante, como si no pasara nada.
Esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la gracia de Dios que tenemos. Entonces nosotros tenemos que constantemente acercarnos al Señor, porque Él es nuestra esperanza. Entonces fíjese que más adelante Él le manda a pedir, ¿verdad? Le dice, ve, busca a tu marido, llama a tu marido. Y Él le descubre unas cosas a ella que ella se queda espantada y dice, pero ¿de dónde tú sabes esto? ¿Cómo es que tú sabes todo sobre mi vida? Ella desconocía con quién estaba hablando. Ella desconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y fíjense que en el verso 21, Él le habla de algo importante. Le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando usted y yo cantamos al Señor, cuando usted y yo buscamos la presencia del Señor, cuando usted y yo estamos alegres, el Señor recibe adoración de nuestro corazón, de nuestros labios, de nuestra vida. Pero usted y yo tenemos que cantarle al Señor. Nosotros tenemos que esforzarnos en adorar el nombre de Dios. Hay veces que la gente dice, no, yo adoro al Señor aquí adentro en mi corazón, y Él sabe que yo estoy en la iglesia y yo estoy adorando al Señor y Él escucha mi adoración, Él escucha mi cántico. Pero para que a veces yo pueda escuchar a alguien, la persona tiene que hablar, la persona tiene que abrir su boca, yo tengo que escucharle. A veces la persona dice, pero es que el Señor no es sordo. ¿Por qué están gritando tanto? Mire, tampoco los jugadores en el parque, en el parque cuando están jugando, son sordos, y allí está la gente gritando porque hacen un gol o anotan un punto, y porque están alegres y gozosos. Hay entusiasmo. De esa misma manera, y quizás mayor, nosotros tenemos que adorar al Señor, sabiendo que Él nos está escuchando. Nosotros tenemos que darle la mejor adoración al Señor. ¿Por qué? Porque Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, que se agrade de nuestra adoración. Santiago, cuando leímos, nos decía, y leímos ahí, que tenemos que cantarle cuando estamos alegres. Y no solamente vamos a estar orando cuando estamos afligidos, sino que también tenemos que cantarle alabanzas. Tenemos que adorar su nombre. Y más cuando sabemos que el Señor está buscando verdaderos adoradores. Aquí, como dicen muchas personas, en la práctica es donde estamos practicando adorar al Señor. Porque en algún momento le vamos a tener de frente. Y ahí es donde vamos a dar la mejor adoración. Entonces es importante que nosotros adoremos al Señor en todo momento. Dice la palabra del Señor, cuando estén alegres, canten alabanzas. Más adelante dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es necesario que nosotros oremos por las vidas que están enfermas. Es necesario que pongamos nuestras manos sobre sus cuerpos y Dios va a obrar. Dios va a sanar sus vidas. Dice la palabra del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces nosotros tenemos que orar con fe y decirle a la vida que está quizás pidiendo la oración, usted cree que el Señor te va a sanar y Dios va a poner su mano
y Dios va a sanar. Y la misma palabra dice que si esa persona hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Pero es nuestra responsabilidad orar por esas vidas, poner en nuestras manos, orando y creyéndole en el Señor y ungiéndole con aceite para que Dios obre en esa necesidad. Es importante que nosotros hagamos este trabajo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros cumplamos con lo que Él nos está diciendo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. Y termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Como hijos e hijas de Dios, nosotros sabemos que le servimos a un Dios justo, que nosotros podemos acercarnos a Él y vamos a encontrar justicia. De la misma manera, nosotros tenemos que demostrar que también podemos ser personas justas, que también podemos perdonar a los que nos ofenden. Y si somos nosotros los que estamos ofendiendo, más rápido tenemos que ir y pedir perdón y por esas ofensas que hacemos, que quizá, ¿verdad?, hieren en los corazones de las otras personas. Es necesario que vivamos en paz con todos, para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios haga maravillas en medio nuestro. Si estamos afligidos, tenemos que orar. Si estamos alegres, tenemos que cantar alabanza. Entonces nosotros tenemos que recordarnos constantemente que tenemos que estar orando y cantando alabanzas al Señor. Que nos acerquemos más a Él, que busquemos su rostro y que le pidamos al Señor que nos ayude para que podamos ver sus milagros, sus prodigios, sus proezas en nuestra vida, en nuestro tiempo, a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nosotros mismos, con los vecinos, con las personas que se nos llegan, que están cerca de nosotros. Es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor con un corazón contrito y humillado, un corazón íntegro, que vivamos para el Señor, que seamos personas fieles a Dios, que demostremos al mundo que le estamos sirviendo a Dios y que somos personas rectas. Es necesario que nosotros hagamos esto para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios escuche nuestro clamor, al igual que Job, al igual que Rey Ezequías, que nosotros podamos acercarnos al Señor y encontrar ese oportuno socorro. Pero de igual manera, cuando estamos contentos, tenemos que estar cantando al Señor, tenemos que estar alabando el nombre del Señor, cantando alabanzas, cánticos que agradan al Señor, que nos llevan a adorar al Señor, que en todo momento usted y yo nos acerquemos más al Señor. Es necesario que busquemos de Dios, y más en estos tiempos que la cosa está difícil, que llegan problemas y situaciones a nuestra vida. Usted y yo tenemos que acercarnos al Señor, no solamente pedir por nosotros, sino también pedir por los que conocemos y los que no conocemos también. No solamente pidamos por nuestros familiares, pidamos por nuestros amigos, pidamos por aquellas vidas que están necesitadas. Hoy yo estoy aquí porque alguien en algún momento clamó por mi vida. Alguien en algún momento estuvo orando, intercediendo por mí para que Dios obrara y me salvara. Hoy yo tengo que hacer lo mismo. Hoy yo tengo que orar y clamar por aquellas vidas que se pierden. Usted también tiene que hacer lo mismo. No solamente ore por sus peticiones, no solamente ore por su familia, no solamente ore por gente que usted conoce, ore por aquellas vidas que se pierden. Interceda para que Dios las salve. Es necesario que nosotros oremos y también cantemos alabanzas al Señor. Es necesario que nosotros le demostremos al Señor que le somos fieles, que queremos buscar su rostro, y vamos a ver grandes milagros en nuestra vida. Vamos a ver cómo Dios va a obrar en nuestro ser. Pero es necesario que nosotros nos dediquemos al Señor, que saquemos ese tiempo
Cuando más necesitados estamos, ahí es que nosotros podemos clamar desde lo más profundo de nuestro corazón, ahí donde se guardan nuestros pensamientos, nuestros anhelos, y decirle al Señor, esto es lo que yo necesito. Yo te pido por esto, yo te clamo por esto. Y vamos a ver cómo Dios va a contestar. Tenemos que creerle, orando en fe de que Dios todo lo puede. Así lo hizo Job, creyéndole a Dios. Él sabía que él podía hacerlo todo. Igual usted y yo sabemos que Dios, el creador del universo, está a nuestro servicio, nos quiere ayudar, nos quiere tender la mano. Pidámosle a Él en confianza, acerquémonos a Él y Él nos va a dar de su socorro a su tiempo. Oremos, incline su rostro ahí donde usted está y créale al Señor que Dios va a orar en esa situación, que Dios va a contestar su petición, que Dios va a escuchar y va a ver sus lágrimas y usted va a ver y va a poder testificar de la grande obra que Dios hace en su vida. Oremos. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia. En este momento, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra bendita que nos guía, Señor, que nos alumbra, que nos ayuda a seguir adelante. Oh Dios de poder y misericordia, voy delante de ti presentando, Señor, cada petición de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, amiga que nos escucha y que nos ve en esta hora, Dios. Sabemos que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos ayudes a esperar en ti, mi Dios, pero que tú contestes estas peticiones, Señor. Necesitamos de tu intervención en cada una de estas peticiones, Señor. Tú conoces cada necesidad, Padre. Oh Señor, en este momento las pongo en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que ya tú estás obrando y que ya, Señor, tú has hecho la obra, Dios. Te damos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí con ustedes. Damos gracias a ustedes por la sintonía. Damos gracias al Señor porque les ha permitido compartir estos momentos con nosotros y le pedimos que sigan adelante, que si tiene alguna petición la puede escribir y nos puede dejar saber. Nosotros seguiremos pidiéndole al Señor por ustedes y en este momento pues simplemente me queda darle las gracias y decirles que el Señor les bendiga.